Recuerdo perfectamente esa etapa de mi vida, aunque he tratado de olvidarla. Tenía 30 años y trabajaba en una funeraria pequeña en Tabasco, una de esas que no figuraba en los anuncios grandes ni tenía un nombre elegante. Era más bien un negocio familiar, con un aire a viejo, paredes húmedas y olor constante a cera de velas y flores marchitas. Mi puesto no era glamuroso, era el encargado de transporte. Llevaba ataúdes, cuerpos o lo que hiciera falta. No voy a mentir, no era el trabajo más agradable, pero pagaba las cuentas y uno aprende a acostumbrarse al peso de la muerte. O al menos eso creía. Esa noche empezó como cualquier otra. Era pasada la medianoche cuando me pidieron hacer un traslado urgente. Había que llevar un ataúd vacío a una comunidad cercana porque un cliente lo necesitaba para la madrugada. El pedido era algo fuera de lo común, pero no del todo extraño. Las comunidades rurales a menudo tenían sus costumbres y el tiempo jugaba en contra cuando se trataba de velorios. Recuerdo que pensé en terminar rápido, regresar a casa y dormir un par de horas antes de mi turno matutino. La carroza fúnebre, un vehículo negro ya algo gastado pero funcional, esperaba en el garaje trasero. Coloqué el ataúd con cuidado en la parte trasera, asegurándome de que estuviera bien sujeto para que no se moviera durante el trayecto. Encendí el motor y la vibración familiar del vehículo me hizo sentir esa tranquilidad monótona que el trabajo me daba. Pero esa tranquilidad no duraría mucho. La carretera hacia la comunidad era estrecha y estaba rodeada por una densa vegetación. Las luces del vehículo apenas alcanzaban a iluminar más allá de unos metros y el sonido del motor se mezclaba con el canto de los grillos y el leve susurro del viento. Estaba solo, como siempre, y aunque nunca fui supersticioso, no podía negar que la oscuridad de esas carreteras tenía algo inquietante. Fue poco después de pasar un puente estrecho cuando ocurrió lo primero. Escuché un ruido sordo en la parte trasera, como si algo hubiera caído dentro de la carroza. Frené de golpe, pensando que tal vez no había asegurado bien el ataúd. Pero al mirar por el retrovisor, todo parecía estar en su lugar. Mi instinto me decía que revisara, pero el cansancio me ganó y decidí seguir. El camino está lleno de baches, pensé, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, algo me hizo sentir incómodo. Un frío inexplicable recorrió mi espalda, a pesar del calor húmedo de Tabasco. Minutos después, mientras avanzaba lentamente por un tramo más oscuro del camino, escuché algo más. Esta vez fueron risas. Risas de niños. Me congelé al instante, clavando la mirada en el retrovisor. No había nada. El ruido venía de atrás, de la parte donde estaba el ataúd. Detuve la carroza en seco, y mi corazón empezó a latir tan fuerte que lo sentía en los oídos. Abrí la ventana para escuchar mejor, pero el exterior estaba completamente en silencio. Solo el susurro del viento y los grillos. Entonces, pensé, tal vez es mi imaginación. Estoy cansado. Pero esas risas eran claras, agudas, y parecían venir desde dentro de la carroza. Tomé aire y bajé del vehículo, llevando conmigo una linterna. Alrededor no había más que árboles y el camino vacío. Abrí las puertas traseras con un movimiento brusco, sintiendo como el corazón me martillaba el pecho. El ataúd estaba ahí, cerrado, perfectamente en su lugar. Lo miré fijamente por unos segundos, y justo cuando iba a cerrar las puertas y regresar al volante, algo me detuvo. En el interior de la tapa del ataúd había algo que antes no estaba, pequeñas marcas de manos, como huellas de niños, impresas en el polvo que cubría la madera. Me quedé helado. Cerré las puertas de golpe y regresé al asiento del conductor, temblando. Quería terminar con ese viaje lo antes posible. Mientras arrancaba el motor, me convencía de que todo tenía una explicación lógica. Quizás fue alguien en la funeraria, algún niño que estuvo cerca del ataúd antes de que lo cargara, me repetí, aunque sabía que eso no explicaba las risas. Intenté concentrarme en el camino, pero el ambiente en la carroza había cambiado. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mis hombros. Y entonces, de nuevo, las risas. Esta vez más fuertes, más claras, como si estuvieran justo detrás de mí. No quería mirar al retrovisor,
pero no pude evitarlo. Mis manos apretaban con fuerza el volante, y cuando alcancé a ver de reojo, algo hizo que casi pierda el control del vehículo. La tapa del ataúd estaba abierta. Volví a frenar de golpe, mis manos sudaban y temblaban mientras intentaba decidir qué hacer. Me decía a mí mismo que debía ser fuerte, que seguramente había pasado un bache que hizo que la tapa se moviera. Sí, eso debía ser. Pero cuando me armé de valor para salir y revisar, deseé no haberlo hecho. Al abrir las puertas traseras, vi algo que me paralizó por completo. El ataúd seguía vacío, pero las marcas en la tapa ya no eran solo de manos. Ahora había dibujos, como garabatos torcidos, hechos con lo que parecía ser tierra o algo más oscuro. Eran figuras humanas, pequeñas, con ojos desproporcionados y bocas abiertas en una especie de grito. Cerré las puertas de golpe y me subí al vehículo, decidido a llegar al destino sin detenerme más. Pero apenas avancé unos metros, la carroza se apagó. El motor simplemente dejó de funcionar y la carretera quedó sumida en un silencio aterrador. Mi teléfono no tenía señal y la oscuridad parecía engullirme. Intenté encender el motor de nuevo, pero no respondía. Fue entonces cuando lo escuché, un susurro. No era claro, pero venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Las risas se mezclaron con el susurro y sentí como si algo invisible se estuviera acercando. Sin pensar, bajé del vehículo y comencé a caminar por el camino, dejando la carroza atrás. Mi mente me gritaba que no debía hacerlo, que no debía abandonar el vehículo, pero algo más fuerte me empujaba a alejarme. Apenas di unos pasos, escuché un golpe fuerte detrás de mí. Me giré lentamente, y lo vi. El ataúd estaba fuera de la carroza, en el suelo, con la tapa completamente abierta. La oscuridad dentro de él parecía más profunda que la noche misma, como un abismo que me llamaba. No recuerdo cómo reuní el valor para correr, pero lo hice. Corrí sin mirar atrás, sintiendo que algo o alguien me seguía. Escuchaba pasos, risas y ese maldito susurro, como si se burlaran de mí. Cuando finalmente llegué a una casa en la comunidad, golpeé la puerta con desesperación. Un hombre mayor me abrió, confundido al verme en ese estado. Intenté explicarle lo que había pasado, pero las palabras no me salían coherentes. Al día siguiente, cuando regresamos al lugar con otros trabajadores de la funeraria, la carroza seguía ahí, pero el ataúd había desaparecido. Buscamos por horas, pero nunca lo encontramos. Intentaron convencerme de que todo había sido producto del cansancio, que tal vez alguien había robado el ataúd mientras yo corría. Pero yo sabía la verdad. Sabía lo que vi, lo que escuché. Dejé ese trabajo poco tiempo después. Nunca volví a manejar una carroza fúnebre ni a acercarme a una funeraria. A veces, por las noches, cuando todo está en silencio, todavía puedo escuchar esas risas, como si me estuvieran recordando que nunca podré escapar del todo. La risa de los muertos. Me llamo Santiago y trabajo como conductor de carrozas fúnebres en un pequeño pueblo de México. Llevo más de 15 años en este oficio, y aunque es un trabajo sombrío, lo he aprendido a hacer con respeto y cuidado. Nunca fui supersticioso ni me dejé llevar por las historias de terror que a menudo contaban mis colegas. Pero hubo una noche que cambió todo para mí, una noche que hasta el día de hoy me roba el sueño y me hace dudar de todo lo que creía saber sobre la muerte. Era mediados de noviembre, y la niebla espesa parecía abrazar cada rincón del pueblo. Había terminado un servicio bastante complicado, transportando el ataúd de una mujer que falleció en circunstancias extrañas. La gente murmuraba que su esposo la había encontrado muerta en la sala, sentada en el sillón, con una expresión de terror absoluto en su rostro. No le di importancia, al fin y al cabo, uno aprende a no hacer demasiadas preguntas. Sin embargo, lo inquietante fue que la familia había insistido en realizar el traslado de noche, algo poco usual. Esa madrugada, mientras volvía a la funeraria después de dejar el ataúd en el cementerio, noté algo raro en el retrovisor. Al principio pensé que eran sombras que la luz de la calle proyectaba en la carroza, pero después me di cuenta de que era algo más. Había una figura. Una silueta,
borrosa, sentada en el asiento trasero, exactamente donde debería estar el ataúd. El sudor frío me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que estaba cansado después de un largo día. Aceleré un poco, tratando de sacudirme la sensación, pero esa cosa seguía ahí, inmóvil, mirándome. Aunque no podía distinguir su rostro, sentía su mirada fija, perforándome la nuca. Llegué a la funeraria y estacioné la carroza rápidamente, casi sin apagar el motor antes de bajarme. El silencio del lugar era abrumador. Normalmente, siempre había algo de ruido, una radio encendida, pasos de los embalsamadores trabajando o el murmullo de los asistentes. Pero esa noche, todo estaba en calma. Entré en el edificio, intentando calmarme, y fui directo a la sala principal. Me quedé helado al ver que el ataúd que debía haber dejado en el cementerio estaba ahí, en medio del cuarto, cerrado, como si nunca lo hubiera movido. Parpadeé varias veces, convencido de que algo andaba mal. Revisé mi celular para asegurarme de que no estaba confundido. Tenía un mensaje del sepulturero que confirmaba la entrega del ataúd en su lugar. Pero ahí estaba, imposible de ignorar, con las velas que habían dejado los familiares aún encendidas a su alrededor. No sabía qué hacer. Pensé en llamar a alguien, pero, ¿qué les diría? Que el ataúd había regresado solo. Me acerqué con cautela, sintiendo como mi corazón retumbaba en mis oídos. Quise abrirlo, pero una risa suave y aguda llenó el aire, helándome hasta los huesos. Provenía de la parte trasera de la funeraria. Corrí hacia el pasillo, tratando de encontrar el origen del sonido. Me detuve frente al cuarto de embalsamamiento, la puerta apenas entreabierta. Dudé por un momento antes de empujarla, y lo que vi me dejó petrificado. Una niña estaba sentada en la mesa metálica donde normalmente preparábamos los cuerpos. Tenía el cabello largo y oscuro, y llevaba un vestido blanco que parecía estar manchado de barro. Sus pies colgaban despreocupadamente, como si estuviera jugando. Pero lo que realmente me aterrorizó fueron sus ojos. Vacíos. Sin vida. ¿Qué haces aquí?, pregunté con un hilo de voz, a pesar de que todo mi ser me gritaba que saliera corriendo. No respondió. Solo inclinó la cabeza, como si estuviera estudiándome. Luego, lentamente, señaló hacia el espejo que colgaba en la pared. Giré la cabeza, temblando, y lo que vi casi me hace caer al suelo. En el reflejo no estaba yo, ni la sala de embalsamamiento como debía ser. Lo que vi fue el interior de la carroza, con el ataúd abierto. Y dentro del ataúd, estaba yo, con los ojos cerrados, vestido con un traje negro, inmóvil como un cadáver. Retrocedí, tropezándome con una silla, pero cuando miré de nuevo al espejo, todo había vuelto a la normalidad. Sin embargo, la niña ya no estaba. La mesa estaba vacía. Me giré en todas direcciones, pero no había ni rastro de ella. Fue entonces cuando sentí algo tirando de mi chaqueta. Bajé la vista y ahí estaba de nuevo, aferrándose a mí con fuerza. Su piel estaba fría, casi como hielo, y pude sentir un escalofrío recorrerme todo el cuerpo. Antes de que pudiera reaccionar, dijo con una voz suave y susurrante: «No es un error. Todavía no te has ido». De un tirón, me aparté de ella y salí corriendo del cuarto. El aire de la funeraria parecía más pesado, como si me envolviera en una niebla invisible. Llegué a la sala principal, pero el ataúd ya no estaba. Todo parecía en su lugar, como si nada hubiera pasado. Por un momento, pensé que tal vez lo había imaginado todo, pero mi cuerpo temblaba, y podía sentir que algo andaba terriblemente mal. Me quedé ahí de pie, tratando de recuperar el aliento, hasta que escuché el sonido de pasos pequeños que venían desde la entrada. Me volví, esperando encontrar a alguien, tal vez algún cliente o un compañero de trabajo. Pero no había nadie. Solo las puertas abiertas de par en par, y más allá, la carroza estacionada bajo la luz pálida de la luna. Decidí acercarme, aunque cada paso que daba sentía que algo invisible me observaba. Abrí las puertas traseras de la carroza y, para mi horror, el ataúd estaba ahí. Esta vez, abierto. Dentro,
había una muñeca de porcelana, idéntica a la niña que había visto en el cuarto de embalsamamiento. No sé qué me llevó a tocarla, tal vez para asegurarme de que era real, pero en cuanto mis dedos rozaron la muñeca, sentí como si mi sangre se helara. La risa volvió, esta vez más fuerte, resonando dentro de la carroza. Cerré de golpe las puertas y di un paso atrás, completamente aterrorizado. Miré hacia el edificio de la funeraria, esperando ver algo, cualquier cosa, pero todo estaba en silencio. Excepto por la risa que ahora parecía provenir de todas partes, envolviéndome como un eco macabro. Esa noche no volví a casa. No pude. Me quedé sentado en la calle, frente a la funeraria, esperando que amaneciera. Cuando llegó el día, intenté contarles lo sucedido a mis compañeros, pero nadie me creyó. Me dijeron que debía estar cansado, que las largas horas de trabajo a veces jugaban malas pasadas. Pero yo sabía lo que había visto. Y lo peor fue cuando fui al cementerio al día siguiente, decidido a confirmar que el ataúd estaba donde debía estar. Hablé con el sepulturero, quien me juró que él mismo había enterrado a la mujer. Sin embargo, cuando abrimos la cripta para comprobarlo, el ataúd estaba vacío. Desde esa noche, no volví a ser el mismo. De vez en cuando, mientras conduzco la carroza por caminos solitarios, puedo verla en el retrovisor, sentada en el asiento trasero, sonriendo. A veces, cuando dejo un ataúd en el cementerio, escucho su risa entre los árboles, como un recordatorio de que nunca estoy realmente solo. Dejé de mirar en los espejos, y evito quedarme en la funeraria después de anochecer. Pero sé que ella sigue ahí, esperando. Y temo que algún día cumpla su promesa y sea mi turno de ocupar ese ataúd. No sé si esta historia sirve como advertencia o simplemente como un relato más de los horrores que pueden acechar en la oscuridad. Pero lo único que puedo decirles es esto: no subestimen lo que no pueden entender. Y nunca, nunca trabajen solos en una funeraria. Nunca se cerraron. Era 1998, un año que hasta ahora intento borrar de mi memoria. Tenía 26 años y trabajaba como asistente en una funeraria ubicada en una pequeña población de Oaxaca. Era un empleo que había tomado por necesidad, no porque me apasionara. Las jornadas eran largas, a menudo solitarias, y rodeadas por un aire constante de pesadumbre. Pero me había acostumbrado. O eso pensaba. Nada me preparó para lo que ocurrió una fría noche de septiembre, una noche que se incrustó en mi vida como una herida que nunca sanará. Aquel día llegó un cuerpo que había sufrido un accidente automovilístico. Era un hombre de unos 40 años, alto, delgado, con un rostro alargado y ojos oscuros que parecían contener un secreto. El forense no nos dio muchos detalles, solo mencionó que el impacto había sido brutal y que la muerte fue casi instantánea. Mi tarea era preparar el cadáver para el velorio del día siguiente, un trabajo rutinario en apariencia. Pero algo en aquel cuerpo me inquietó desde el principio. Su piel estaba pálida, casi cerúlea, pero aún se sentía tibia al tacto, como si la muerte apenas lo hubiera tocado. Y lo que más me perturbaba eran sus ojos, grandes, abiertos, fijos en el techo de la sala de embalsamamiento. Parecía estar mirando algo que yo no podía ver. Intenté cerrarlos con cuidado, como lo había hecho con otros cuerpos antes. Coloqué mis dedos sobre sus párpados y los deslicé hacia abajo con suavidad, pero tan pronto como retiraba la mano, volvían a abrirse. Lo intenté varias veces, incluso aplicando más presión, pero nada funcionaba. Los párpados se resistían como si fueran impulsados por una voluntad propia. Una sensación extraña se apoderó de mí. Era como si esos ojos no quisieran perder de vista lo que ocurría a su alrededor. Después de unos minutos de frustración, decidí vendar su rostro, asegurándome de que los ojos quedaran ocultos. Algo en mi interior me decía que no debía mirarlos más. El día transcurrió sin mayor sobresalto. Terminé el trabajo con rapidez y entregué el cuerpo para que fuera llevado al cuarto refrigerado. Esa noche, me quedé un poco más tarde de lo habitual. Mi jefe estaba fuera de la ciudad, y yo era el único encargado de cerrar la funeraria. Recorrí los pasillos apagando luces y asegurándome de que todo estuviera en orden.
La sala de embalsamamiento, con sus paredes frías y olor metálico, fue lo último que inspeccioné antes de irme. Cerré la puerta con llave y me dirigí al vestíbulo para recoger mis cosas. Pero justo cuando estaba por salir, un ruido seco resonó en el fondo del edificio. Era un golpe, fuerte y seco, como si alguien estuviera llamando a una puerta. Me detuve en seco, con el corazón acelerado. Intenté convencerme de que era el sonido del viento o alguna herramienta mal colocada que había caído. Pero el golpe se repitió, esta vez con más insistencia. Venía del cuarto refrigerado. Mi primer pensamiento fue que podía ser un problema técnico. Había oído historias de cómo las fluctuaciones de temperatura a veces causaban ruidos extraños. Pero ese sonido no era un crujido ni un zumbido. Eran golpes, rítmicos y contundentes. Caminé hacia la puerta del cuarto refrigerado con pasos lentos, sintiendo cada latido de mi corazón retumbar en mis oídos. Abrí la puerta y, por un instante, el silencio me envolvió. El frío del cuarto me golpeó como una bofetada, y el olor a formaldehído era más intenso de lo normal. Los cuerpos descansaban en sus camillas, envueltos en sábanas blancas. Todo parecía estar en orden. Pero cuando me giré para salir, un movimiento en el rincón de mi visión periférica me detuvo. Giré la cabeza, y ahí estaba. Era el hombre del accidente, de pie junto a su camilla. Su cuerpo seguía cubierto por la sábana, excepto su rostro. La venda que había colocado alrededor de sus ojos estaba suelta, colgando de su cuello. Y sus ojos, esos ojos oscuros estaban abiertos de par en par, mirándome con una intensidad que helaba la sangre. Me quedé paralizado. Mi mente buscaba una explicación lógica, pero mi cuerpo ya sabía la verdad. No era posible. No debía estar de pie. Intenté moverme, retroceder, gritar, pero mis piernas no respondían. Él dio un paso hacia mí, y el sonido de sus pies descalzos contra el suelo resonó en el cuarto como un eco macabro. Fue entonces cuando noté algo aún más aterrador: no respiraba. Su pecho no subía ni bajaba. Era un cadáver, pero estaba caminando. Los segundos se sintieron como horas mientras él se acercaba. Cuando estuvo a solo unos pasos de mí, levantó una mano, y su dedo índice apuntó directo a mi rostro. Su boca se abrió lentamente, como si fuera a decir algo, pero lo único que salió fue un sonido gutural, bajo y áspero, como un susurro que venía desde las profundidades de la tierra. La adrenalina finalmente me permitió moverme. Sin pensarlo, corrí hacia la salida, cerrando la puerta del cuarto refrigerado detrás de mí con tanta fuerza que las bisagras chirriaron. Mis manos temblaban mientras giraba la llave para asegurarlo. Me quedé ahí, apoyado contra la puerta, intentando controlar mi respiración. Pero entonces lo escuché nuevamente. Golpes. Esta vez eran más fuertes, más desesperados, como si algo al otro lado de la puerta estuviera intentando salir. No esperé a averiguar qué ocurriría después. Dejé todo, incluso mis pertenencias, y salí corriendo de la funeraria. No miré atrás. Esa noche no dormí. No pude. Cada vez que cerraba los ojos, veía los suyos mirándome, perforándome con una intensidad que parecía atravesar mi alma. A la mañana siguiente, llamé a mi jefe y le dije que renunciaba. No ofrecí explicaciones, y él no preguntó. Quizás pudo notar el temblor en mi voz o el terror que aún cargaba. Nunca volví a trabajar en una funeraria. Por años, intenté olvidar lo que ocurrió esa noche, diciéndome que había sido mi imaginación, que el cansancio y el estrés habían jugado con mi mente. Pero incluso ahora, décadas después, cuando todo está en silencio y me encuentro solo, a veces siento su mirada. No importa dónde esté. Esos ojos nunca se cerraron. Y parece que aún me están buscando. La última sonrisa. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió para mí. Tenía 21 años y había conseguido un trabajo en una pequeña funeraria en las afueras de la ciudad. No era mi primer empleo, pero sí el más extraño. Siempre me consideré una persona práctica, no me asustaban las cosas que a otros podrían resultarles perturbadoras.
La muerte, al menos en teoría, era solo una parte de la vida, un ciclo inevitable. Pero pronto descubriría que no todo es tan simple como parece. Era una noche fría de otoño, las calles estaban envueltas en un silencio pesado, interrumpido solo por el murmullo del viento. Estaba de guardia, y mi único trabajo aquella noche era recoger el cuerpo de un hombre mayor que había fallecido en su casa, en un barrio antiguo de la ciudad. La llamada llegó cerca de las 11 de la noche. Me dieron la dirección y preparé la carroza fúnebre. Aunque no era la primera vez que hacía un traslado nocturno, había algo en esa llamada que me dejó intranquilo. Quizá fue la voz de la mujer al teléfono, que sonaba temblorosa, casi aterrada. Por favor, no tardes, me dijo antes de colgar. Al llegar a la casa, noté que era una construcción vieja y descuidada, con ventanas angostas que parecían observarme. Toqué el timbre, pero nadie respondió. La puerta estaba entreabierta, y tras un momento de duda, decidí entrar. «Hola. ¿Hay alguien aquí?», pregunté, pero solo el eco de mi propia voz me respondió. Adentro, el aire era pesado, cargado de un olor a humedad y algo más que no pude identificar. En el centro de la sala, sobre un viejo sillón, yacía el cuerpo del hombre, cubierto con una sábana blanca. No había nadie más en la casa. ¿Dónde está la familia?, pensé, pero algo me decía que no debía quedarme mucho tiempo allí. Hice mi trabajo lo más rápido que pude. Coloqué el cuerpo cuidadosamente en la camilla y lo llevé hasta la carroza. Mientras cerraba las puertas traseras, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, como si alguien estuviera observándome desde las ventanas de la casa. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi a nadie. «Es solo tu mente jugándote una mala pasada», me dije, tratando de tranquilizarme. Sin embargo, no podía deshacerme de esa extraña sensación. El trayecto de regreso a la funeraria debía durar unos 30 minutos. Encendí la radio para distraerme, pero la señal era débil y la música se interrumpía constantemente con estática. La carretera estaba desierta, y las luces de los postes parpadeaban como si estuvieran a punto de apagarse. Todo parecía fuera de lugar, como si el mundo hubiera cambiado sutilmente y yo fuera el único que lo notaba. Fue entonces cuando lo sentí por primera vez. Una especie de presión en el aire, como si algo invisible hubiera llenado el espacio dentro de la carroza. Miré por el espejo retrovisor casi por instinto, y lo que vi me dejó paralizado. Allí, sentado sobre la camilla donde debería estar el cuerpo envuelto, estaba el anciano. No estaba cubierto por la sábana, podía ver claramente su rostro, sus ojos hundidos y opacos, fijos en mí. Lo peor de todo fue su sonrisa, una mueca antinatural que parecía demasiado amplia, demasiado viva. Frené de golpe, y el vehículo derrapó ligeramente en la carretera. Mi corazón latía con fuerza mientras me giraba para mirar directamente hacia atrás, esperando, rezando que fuera solo mi imaginación. Pero cuando volví la cabeza, no había nadie allí. El cuerpo seguía envuelto en la sábana, inmóvil, exactamente donde lo había dejado. Me pasé una mano temblorosa por la cara, tratando de calmarme. Fue un truco de las luces, pensé, o el cansancio. Pero en el fondo sabía que no era así. Sabía lo que había visto. Reanudé la marcha, esta vez con las manos tan tensas sobre el volante que los nudillos se me pusieron blancos. Traté de no mirar el espejo, pero era imposible. Cada pocos segundos mis ojos se desviaban hacia él, esperando, temiendo ver de nuevo aquella figura. Y entonces volvió a suceder. Esta vez, el cuerpo no estaba simplemente sentado, el anciano estaba de pie, inclinado hacia el frente, como si tratara de acercarse al asiento del conductor. Sus ojos seguían fijos en mí, y esa sonrisa seguía ahí, cada vez más amplia, cada vez más inhumana. Volví a frenar, esta vez de forma más brusca. Bajé de la carroza casi tropezando y abrí las puertas traseras. El cuerpo seguía ahí, envuelto en la sábana, completamente inmóvil. Me quedé mirándolo durante lo que parecieron minutos interminables, esperando algún signo de movimiento, pero no ocurrió nada. Cerré las puertas de golpe y me apoyé contra el vehículo, respirando profundamente. No puedo seguir así, me dije. Pero no tenía opción, debía terminar el trabajo.
El resto del trayecto lo hice con la radio apagada, en completo silencio, tratando de ignorar el espejo retrovisor. Cuando finalmente llegué a la funeraria, me sentí aliviado, como si hubiera cruzado un umbral invisible hacia la seguridad. Descargué el cuerpo lo más rápido que pude y lo llevé al cuarto frío. Al dejarlo sobre la mesa metálica, me tomé un momento para observarlo. Su rostro estaba cubierto por la sábana y por un momento pensé en retirarla, solo para asegurarme de que no había nada extraño. Pero algo dentro de mí me lo impidió. «Déjalo así», me dije, y salí de la habitación sin mirar atrás. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa del anciano, sus ojos muertos mirándome desde el espejo. Intenté convencerme de que todo había sido una ilusión, pero el miedo persistía, clavándose en mi mente como una espina. A la mañana siguiente, cuando llegué a la funeraria, encontré a mi jefe esperando en la entrada, con una expresión grave. «¿Qué pasó anoche?», me preguntó. Su tono era serio, casi acusador. Confundido, le expliqué lo sucedido, omitiendo, por supuesto, los detalles más extraños. Me miró en silencio durante un largo rato antes de hablar. «La familia llamó esta mañana», dijo finalmente. «Dijeron que el anciano no quería ser movido. Tenían la tradición de velarlo en casa durante 3 días antes de enterrarlo, pero al parecer alguien se adelantó y nos llamó antes de tiempo. Estaban muy molestos». Sentí un escalofrío recorrerme. «¿Quién hizo la llamada entonces?», pregunté, pero mi jefe solo se encogió de hombros. «No lo sé. No había nadie más en la casa cuando llegaste, ¿verdad?». Negué con la cabeza, pero la verdad era que no estaba tan seguro. A partir de ese día, empecé a notar cosas extrañas en la funeraria. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros apenas audibles cuando estaba solo, la sensación constante de ser observado. Cada vez que trabajaba de noche, sentía que algo estaba conmigo, algo que no pertenecía a este mundo. Un par de semanas después, decidí renunciar. No pude soportarlo más. El día que me fui, sentí una mezcla de alivio y miedo, como si al abandonar ese lugar estuviera dejando atrás algo que no quería seguirme. Pero incluso ahora, años después, hay noches en las que despierto de golpe, con la imagen del anciano sonriendo desde el espejo grabada en mi mente. Y a veces, cuando conduzco solo de noche, miro el espejo retrovisor con el corazón acelerado, temiendo ver esa sonrisa una vez más. La última guardia. Mi nombre es Gabriel y durante más de una década trabajé conduciendo carrozas fúnebres y ayudando en las tareas diarias de una funeraria en una pequeña ciudad en el centro de México. Mi trabajo me llevó a presenciar cosas que la mayoría preferiría no imaginar. A veces pienso que lidiar con los muertos no es tan aterrador como lidiar con lo que la muerte deja atrás. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche. Una experiencia tan perturbadora que, incluso ahora, mientras escribo estas palabras, me pregunto si volveré a dormir tranquilo. Era una noche fría de noviembre, uno de esos días en los que el viento gélido parece colarse hasta en tus huesos. La jornada había sido larga, llena de servicios y entregas, pero aún quedaba un encargo más antes de terminar. Don Román, el dueño de la funeraria, me pidió un favor especial. Una familia que vivía en las afueras del pueblo había solicitado velar a su difunta abuela en casa. «Gabriel, necesito que te quedes allí unas horas. Quieren que alguien vigile el ataúd, ya sabes, por respeto a la señora y para asegurarse de que todo esté en orden», me dijo con voz firme, pero noté algo raro en sus ojos, como si no quisiera decirme algo. No era la primera vez que aceptaba algo así. Las familias en el pueblo tenían sus costumbres, y aunque no me emocionaba la idea de pasar horas en una casa desconocida con un cadáver a mi lado, era parte del trabajo. Así que tomé las llaves de la carroza, el ataúd ya preparado y emprendí el camino hacia la casa. Estaba en medio de la nada, rodeada de matorrales y con apenas un par de faroles iluminando el sendero. Cuando llegué, la familia me recibió con caras serias, casi como si estuvieran más asustados que tristes.
Gracias por venir, señor, dijo el hijo mayor, un hombre de unos 40 años con ojeras profundas y manos temblorosas. Su madre, la difunta, había fallecido de causas naturales esa mañana, según explicó. Me condujeron a la sala, donde colocamos el ataúd en una pequeña mesa rodeada de velas. Las fotografías antiguas de la señora estaban por todas partes, y su rostro aparecía en cada una con una sonrisa serena que, en ese momento, me pareció más inquietante que reconfortante. Cuando dieron las 9 de la noche, la familia se retiró a descansar. Me dejaron solo en la sala con la promesa de que regresarían al amanecer. Por favor, cuide a mi madre, dijo el hijo antes de subir las escaleras. Asentí sin decir nada. Ya había hecho esto antes, quedarme sentado, mantenerme despierto y vigilar que todo permaneciera tranquilo. Pero esa noche, desde el momento en que cerraron la puerta, algo se sintió distinto. El aire era pesado, como si la misma casa estuviera viva, respirando con dificultad. Pasaron un par de horas sin incidentes. Me senté en un viejo sillón frente al ataúd, con las velas proyectando sombras largas y danzantes en las paredes. Para mantenerme despierto, repasaba mentalmente la lista de tareas pendientes para el día siguiente, cuando de repente escuché un ruido. Era un sonido suave, casi imperceptible, pero suficiente para erizarme la piel. Parecía un crujido, como si alguien estuviera caminando descalzo por el piso de madera en el pasillo de arriba. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pensé que alguno de los familiares quizá estaba bajando, pero no escuché pasos descendiendo las escaleras. El sonido continuó, cada vez más cercano. Mi mente trataba de buscar explicaciones lógicas, pero el corazón me latía como si quisiera salir del pecho. Decidí levantarme y echar un vistazo al pasillo, pero cuando di el primer paso, escuché algo que me heló por completo. Una risa. Era una risa suave, femenina, como si alguien estuviera burlándose de mí. Provenía del fondo del pasillo oscuro, donde no había nadie. Regresé rápidamente al sillón, tratando de tranquilizarme. Quizás solo era mi mente jugándome una mala pasada. Después de todo, era tarde, estaba cansado, y el ambiente de la casa no ayudaba. Pero mientras intentaba convencerme de que no era nada, escuché algo más. Esta vez, el ruido venía de las ventanas. Parecía que alguien caminaba lentamente alrededor de la casa, arrastrando los pies entre las hojas secas. Las cortinas cubrían el vidrio, pero podía ver la sombra de una figura que se movía de un lado a otro. Tuve que reunir todo mi valor para acercarme a la ventana y correr un poco la cortina. Lo que vi me hizo retroceder con un nudo en el estómago. Afuera, bajo la luz de las velas que iluminaban tenuemente la sala, estaba la difunta. Su rostro, el mismo que había visto en las fotografías, ahora estaba rígido y pálido, con los ojos abiertos mirando directamente hacia mí. Estaba descalza, con su vestido negro ondeando ligeramente con el viento. No se movía, no decía nada, pero la sensación de su mirada clavándose en mí fue más aterradora que cualquier palabra. Volteé de inmediato hacia el ataúd, esperando que todo fuera un malentendido, pero el horror se intensificó cuando vi que la tapa estaba abierta. La abuela ya no estaba ahí. El pánico me invadió. Pensé en despertar a la familia, pero no quería parecer un loco, así que decidí quedarme quieto, observando cada rincón de la sala mientras las horas pasaban lentamente. Los ruidos no cesaron. Escuchaba pasos arriba, risas, susurros que no lograba entender. Cada vez que miraba hacia la ventana, la figura de la abuela seguía allí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cuando finalmente amaneció, escuché a la familia bajar las escaleras. Antes de que pudiera decir una palabra, la madre de la casa, una mujer de mirada severa, se acercó al ataúd. «Gracias por cuidarla», dijo con voz calmada. Me quedé helado al ver que, de alguna manera, el cuerpo estaba de vuelta en su lugar, como si nunca se hubiera movido. La tapa estaba cerrada, y el rostro de la difunta tenía ahora esa misma expresión serena que había visto en las fotos. No mencioné nada de lo que había sucedido. ¿Quién me habría creído? Pero antes de irme, el hijo mayor me detuvo en la puerta. «¿La escuchó, verdad?», me preguntó con un susurro.
Mis ojos se encontraron con los suyos, y supe que él sabía exactamente lo que había ocurrido. Sin esperar mi respuesta, me dio una pequeña cruz de madera. Para protegerse, dijo antes de cerrarme la puerta. Esa fue la última vez que acepté velar un cuerpo en una casa. Incluso ahora, años después, puedo recordar cada detalle de aquella noche. Hay algo en esa experiencia que no puedo explicar, algo que va más allá de cualquier lógica. A veces sueño con esa casa, con esa abuela que me miraba desde el jardín. Y cada vez que despierto, no puedo evitar preguntarme si realmente todo terminó aquella noche, o si todavía me está esperando en algún rincón oscuro, riéndose en silencio. La madera. Dejo mi nombre en el anonimato, pero llevo más de 10 años trabajando en una funeraria en la Ciudad de México. Es un oficio que no muchos comprenden, y mucho menos desean hacer. Aquí lidias con el duelo ajeno, con el peso de la muerte y, a veces, con cosas que desafían toda lógica. Si bien he presenciado situaciones que podrían helar la sangre a cualquiera, hay una experiencia en particular que nunca podré olvidar. Una que todavía me quita el sueño. Esa noche estaba de guardia en la funeraria. Era un velorio como cualquier otro, o al menos así lo parecía. El fallecido era un hombre de unos 50 años llamado Antonio. Según su familia, había muerto de un infarto mientras dormía. Cuando trajeron el cuerpo, me aseguré de que todo estuviera en orden. Revisé el embalsamado y el maquillaje. El trabajo quedó impecable, como siempre. Colocamos el cuerpo en el ataúd y lo dejamos listo para el velorio en una de nuestras salas. Alrededor de las 2 de la mañana, la mayoría de los familiares se habían marchado, dejando solo a algunos parientes cercanos. Como es habitual en estas horas, el ambiente se tornaba más pesado, más íntimo. La luz tenue de las velas proyectaba sombras alargadas por toda la sala, y el silencio era apenas roto por los sollozos de una mujer mayor, probablemente la madre del difunto. Fue entonces cuando una prima de Antonio se acercó a mí con la cara desencajada. Me dijo, casi susurrando, que habían escuchado golpes desde dentro del ataúd. Al principio, pensé que era el estrés, un efecto del dolor y el cansancio. Intenté tranquilizarla, asegurándole que era imposible. El cuerpo estaba embalsamado, el hombre llevaba muerto más de 48 horas. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que alguien más se acercara, esta vez el hermano de Antonio. Por favor, escuche. Hay algo en el ataúd. Necesitamos abrirlo, dijo con los ojos llenos de una mezcla de miedo y desesperación. No quería hacerlo. Sabía que cualquier manipulación del cuerpo en ese estado podía causar problemas legales, pero los golpes comenzaron. Al principio fueron suaves, apenas audibles, como si algo rozara la madera desde dentro. Pero pronto se volvieron más claros, más insistentes. Era un sonido rítmico, seco, que resonaba en el silencio de la sala. Todos los que estábamos ahí lo escuchamos. No había forma de ignorarlo. Mi supervisor, que había llegado para evaluar la situación, decidió que debíamos abrir el ataúd frente a los familiares. Las manos me temblaban mientras desatornillaba la tapa. No era la primera vez que abría un ataúd, pero nunca lo había hecho con la certeza de que algo no estaba bien. Cuando finalmente levantamos la tapa, el cuerpo de Antonio estaba ahí, tal como lo habíamos dejado. No había ningún movimiento. No había ningún indicio de vida. Pero entonces lo vimos. La madera del interior de la tapa tenía marcas de uñas, frescas, profundas, como si alguien hubiera intentado desesperadamente arañar su camino hacia afuera. La habitación quedó en completo silencio, excepto por el llanto sofocado de uno de los familiares. Mi supervisor intentó explicarlo. Dijo que quizá las marcas ya estaban ahí y no nos habíamos dado cuenta. Pero yo sabía que no. Había revisado ese ataúd personalmente antes del velorio. Era imposible que no hubiera visto algo así. A pesar del terror, los familiares insistieron en que selláramos el ataúd de nuevo. No querían saber más. Los golpes se habían detenido, pero el ambiente era insoportablemente pesado, como si algo invisible nos estuviera observando.
Sellamos el ataúd y terminamos el velorio sin más incidentes. Pero para mí, eso solo fue el comienzo. Esa noche, al regresar a casa, me sentí extraño. Una sensación de inquietud me seguía como una sombra. Mi pequeño departamento, que siempre había sido un refugio de tranquilidad, se sentía frío y opresivo. Mientras intentaba conciliar el sueño, comencé a escuchar un sonido. Era un golpeteo suave, rítmico, que venía de algún lugar en mi habitación. Pensé que era mi mente jugando trucos, una secuela del estrés de la noche, pero el sonido continuó, cada vez más fuerte. Me levanté y revisé cada rincón del cuarto, pero no había nada. El sonido parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. Me repetí a mí mismo que todo estaba en mi cabeza, que era imposible. Pero entonces, en la penumbra, noté algo en el espejo del armario. No sé cómo describirlo. Era como una sombra, pero no estaba proyectada desde nada. Se movía lentamente, como si estuviera observándome. Mi cuerpo se paralizó. Quise gritar, pero mi voz no salía. Lo único que podía escuchar era ese maldito golpeteo. Cerré los ojos con fuerza, intentando convencerme de que era solo mi imaginación. Cuando los abrí de nuevo, la sombra ya no estaba, pero el golpeteo se había detenido también. Esa noche no pude dormir, y al día siguiente fui a trabajar sintiéndome agotado y paranoico. Durante las semanas siguientes, las cosas comenzaron a empeorar. En la funeraria, los incidentes extraños se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban constantemente, los objetos cambiaban de lugar sin explicación, y todos los empleados empezaron a sentirse incómodos en el lugar. Algunos incluso renunciaron, incapaces de lidiar con la creciente sensación de que algo estaba mal. Yo intenté mantenerme firme. Pensé que, al igual que los demás, estaba dejando que la mente me jugara malas pasadas. Pero una noche, mientras preparaba otro cuerpo, escuché algo que jamás olvidaré. Era una voz, suave y apenas audible, susurrando mi nombre. Me giré rápidamente, esperando encontrar a alguien más en la habitación, pero no había nadie. Estaba solo. La voz continuó, esta vez más clara. Provenía del ataúd que estaba preparando. Me acerqué, con las piernas temblando y el corazón latiendo con fuerza. Cuando me incliné para escuchar, el susurro se detuvo, y en su lugar escuché un golpe fuerte, seco, que hizo eco en toda la sala. Retrocedí rápidamente, tropezando con una mesa detrás de mí. La tapa del ataúd estaba sellada, no había forma de que algo pudiera haber golpeado desde dentro. Esa fue la última vez que trabajé de noche en la funeraria. Le pedí a mi supervisor que me cambiara de turno, alegando motivos personales. No le conté nada, pero creo que lo sabía. No era el único que había comenzado a experimentar cosas extrañas después de aquel velorio. Un mes después, un compañero me confesó algo que me heló la sangre. Había estado revisando algunos documentos relacionados con el caso de Antonio. Según los registros, el hombre no había muerto en su cama como nos dijeron. Había sido encontrado en un cuarto oscuro de su casa, con la puerta cerrada por dentro y las uñas destrozadas, como si hubiera intentado salir. La familia, queriendo evitar chismes, había alterado la información. Desde entonces, no dejo de pensar en las marcas de uñas en el ataúd, en los golpes, en los susurros. No puedo evitar preguntarme si lo que nos trajeron esa noche realmente estaba muerto, o si algo más se había apoderado de él. Han pasado años desde ese incidente, pero todavía siento que no estoy solo, especialmente en las noches más tranquilas. A veces, cuando apago las luces, creo escuchar un golpeteo lejano. He intentado ignorarlo, fingir que no está ahí, pero la verdad es que sé que nunca me dejará en paz. El ataúd susurra, y yo soy el único que puede escucharlo. La carroza. Era el año 2012 y trabajaba como conductor de carrozas fúnebres en Yucatán. Había aceptado el empleo sin mucha ceremonia, la paga era buena y siempre me gustó la tranquilidad del trabajo nocturno. Al principio, los recorridos eran rutinarios, monótonos, casi mecánicos.
Pero hubo una noche que me marcó para siempre, una experiencia tan inquietante que, hasta el día de hoy, se queda conmigo. Todo empezó como cualquier otro servicio. Habíamos recibido el encargo de transportar el cuerpo de una mujer de 73 años, fallecida en un pequeño pueblo costero. La carroza estaba lista y el ataúd, cargado en la parte trasera. El recorrido era largo, debía cruzar una carretera solitaria que atravesaba un extenso tramo de selva hasta llegar a un cementerio rural en un caserío llamado San Felipe de las Cruces. Ya había hecho rutas similares antes, pero esta vez había algo en el ambiente, algo que no supe identificar. Salí poco antes del anochecer. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. El motor de la carroza ronroneaba suavemente, el aire acondicionado estaba en su punto y las estrellas comenzaban a brillar débilmente en el cielo despejado. Sin embargo, al adentrarme más en la carretera, noté como una tormenta se formaba en el horizonte. El cielo se oscureció rápidamente y un extraño silencio cubrió todo a mi alrededor. No era el típico silencio nocturno de la selva, era algo más pesado, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Cuando empezó a llover, lo tomé como una simple incomodidad del viaje. Pero luego noté algo raro, la lluvia no caía de manera normal. Era intermitente, como si alguien estuviera jugando con un interruptor en el cielo. Llovía a cántaros por un minuto, luego se detenía de golpe y luego volvía con furia. Encendí las luces altas para poder ver mejor el camino, pero la luz apenas penetraba la espesura de la selva. Fue en ese momento cuando la radio de la carroza se encendió sola. Un ruido blanco llenó el vehículo. Intenté cambiar la frecuencia, pensando que tal vez la humedad había afectado el sistema, pero no importaba qué botón presionara, la estática persistía. Después, escuché algo que me hizo sentir un escalofrío, voces. Al principio eran débiles, apenas perceptibles, como si alguien susurrara en una habitación lejana. Poco a poco, se hicieron más claras. Eran rezos, o al menos eso parecían. Pero no eran en español ni en maya, el idioma indígena de la región. Era algo completamente desconocido para mí. Cerré la radio, pero las voces no se detuvieron. Aceleré, intentando ignorar el sonido. Pensé que tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo escuché con claridad. Entre las voces, alguien dijo mi nombre. Alejandro. Era una voz femenina, fría y sin emoción, pero perfectamente clara. Sentí como un sudor helado me recorrió la espalda. Intenté convencerme de que había escuchado mal, que el cansancio me estaba afectando. Pero las voces continuaban, y mi nombre se repetía una y otra vez, como un susurro que arañaba el interior de mi mente. Decidí detener la carroza. La tormenta había empeorado, y la carretera se había vuelto demasiado peligrosa. Apagué el motor y me quedé sentado, tratando de calmarme. Fue entonces cuando sentí algo más. Un peso. Como si alguien estuviera sentado en el asiento del copiloto. Giré lentamente la cabeza, pero no había nadie allí. Sin embargo, el asiento hundido y el crujido del cuero no dejaban lugar a dudas. Alguien o algo estaba allí conmigo. Traté de no perder la calma. Repetí para mí mismo que todo esto era fruto de mi imaginación, que no había nada en el asiento. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi algo que me hizo congelarme. La tapa del ataúd, que debía estar cerrada y asegurada, estaba ligeramente levantada. No mucho, apenas una rendija, pero lo suficiente como para que algo o alguien pudiera asomarse. No quería moverme. Sentía que cualquier movimiento podía atraer lo que estuviera allí dentro. Respiré profundo y traté de pensar con claridad. Me dije que tal vez había asegurado mal la tapa antes de salir. Sí, eso tenía que ser. Tenía que revisarlo. Reuniendo el poco valor que me quedaba, tomé una linterna y salí de la carroza. La lluvia caía con fuerza y el viento hacía que las ramas de los árboles se mecieran de forma violenta, como si quisieran arrancarse de raíz. Rodeé el vehículo hasta llegar a la parte trasera. Cuando apunté la linterna hacia el ataúd, algo en mi interior me rogó que no me acercara más. Pero ya estaba allí.
Coloqué mis manos en la tapa para asegurarla, y en ese momento, un golpe seco resonó desde adentro. Salté hacia atrás, dejando caer la linterna. El golpe se repitió, más fuerte esta vez, como si alguien estuviera golpeando desesperadamente para salir. Luego escuché una voz. Era la misma voz femenina de la radio, pero esta vez venía del ataúd. Sus palabras eran claras: déjame salir. Me quedé paralizado. No sabía qué hacer. Mi mente me decía que corriera, que abandonara la carroza y me adentrara en la selva si era necesario. Pero mis piernas no respondían. En ese momento, el ataúd se abrió lentamente, como si algo lo empujara desde adentro. No había nada humano en ese movimiento. Cuando finalmente la tapa cayó al suelo, el cuerpo de la mujer estaba allí, pero su cabeza estaba girada hacia mí. Sus ojos, que deberían haber estado cerrados, estaban abiertos y me miraban fijamente. Un grito salió de mi garganta, pero fue ahogado por el trueno que retumbó en ese instante. La mujer comenzó a incorporarse lentamente. No era un movimiento normal, sus extremidades se doblaban en ángulos imposibles, como si algo estuviera forzando su cuerpo a levantarse. Sin pensarlo, corrí de regreso a la cabina de la carroza y encendí el motor. Aceleré como nunca, sin mirar atrás. Las voces en la radio eran ahora gritos, y la tormenta parecía seguirme. No sé cómo llegué al cementerio. Todo está borroso en mi memoria después de ese momento. Recuerdo que un hombre salió a recibirme, el encargado del lugar. Apenas abrí la puerta de la carroza, le grité que se encargara del cuerpo y salí corriendo hacia mi auto personal, que había dejado estacionado cerca. Lo último que vi antes de alejarme fue al hombre mirando con horror hacia el ataúd abierto. Nunca volví a trabajar en ese empleo. Nunca supe qué pasó esa noche ni qué significaron esas voces. Pero una cosa es segura: hay cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que se niegan a quedarse en el lugar al que pertenecen. Y a veces, esas cosas eligen hacernos compañía en el camino. Si alguna vez escuchas tu nombre en la radio, solo reza para que no sea demasiado tarde. El último viaje. Soy Jamie, y durante 6 años trabajé como conductor de carrozas fúnebres para una funeraria en Guadalajara. Fue un empleo extraño, pero con el tiempo me acostumbré a la compañía silenciosa de los muertos y a la soledad de las carreteras de madrugada. Sin embargo, hubo una noche en particular que marcó el final de mi relación con ese mundo. Una experiencia que no puedo olvidar y que, hasta el día de hoy, no sé si fue real o producto de mi mente al borde de la locura. Cada detalle está grabado en mi memoria como una herida que no sana, como una verdad que nunca debí presenciar. Era noviembre, una de esas noches frías en las que el aire parece cortarte la piel. Me habían pedido trasladar el cuerpo de una mujer a un pequeño pueblo a las afueras de la ciudad. Según entendí, la difunta había pedido en vida ser enterrada junto a su madre, en el cementerio de su lugar natal. La mujer había fallecido sola en un pequeño apartamento, y lo único que dejó fue un vecino que se ofreció a reconocer el cuerpo. Su historia, aunque triste, no era inusual. La soledad y la muerte suelen caminar juntas, especialmente en las grandes ciudades. Preparé la carroza con el ataúd y partí alrededor de las 10 de la noche. El trayecto era sencillo, un par de horas por carretera y luego un desvío por un camino rural. Había hecho ese tipo de viajes muchas veces antes, y aunque nunca eran agradables, al menos eran tranquilos. Esa noche, sin embargo, todo tenía un aire extraño. Desde que salí, sentí una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera sentado sobre mí. Me dije a mí mismo que era el frío o el cansancio, pero la sensación no desapareció. En el retrovisor, el ataúd brillaba bajo la tenue luz interior de la carroza, como una sombra inquietante que no dejaba de mirarme. Todo iba bien hasta que llegué al tramo más desolado del camino, un área rodeada de árboles que parecían inclinarse hacia la carretera, como si quisieran atraparla con sus ramas nudosas. De repente, el motor de la carroza comenzó a fallar. Primero fue un sonido extraño, un jadeo metálico, y luego, simplemente, el vehículo se detuvo.
No era la primera vez que tenía problemas con una carroza, pero estar en medio de la nada con un cadáver como único acompañante era una situación que prefería evitar. Apagué el motor y me bajé para revisar el problema. Al abrir el cofre, me di cuenta de que no tenía idea de qué estaba buscando. La funeraria solía tener un mecánico para estas cosas. Sin embargo, fingí que sabía lo que hacía, como si eso pudiera calmarme. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un susurro bajo, apenas audible, que venía de detrás de mí. No quiero ir. Me congelé. La voz era clara, femenina, y estaba tan cerca que sentí como si alguien me hablara al oído. Giré rápidamente, con el corazón martillándome las costillas, pero no había nadie. Todo estaba como lo había dejado, la carroza estacionada, el ataúd en su lugar. Pero algo estaba mal. Lo noté de inmediato. La tapa del ataúd, que antes estaba bien cerrada, ahora estaba ligeramente abierta, apenas un par de centímetros. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Me acerqué lentamente, tratando de convencerme de que quizá no la había cerrado bien antes de salir. Pero sabía que eso no era cierto. Siempre verificaba que estuviera sellada, era parte del protocolo. Sin embargo, ahí estaba, abierta como una boca que intenta hablar. Miré a mi alrededor, buscando señales de alguien más, pero el camino estaba vacío. Solo el viento movía las hojas de los árboles, creando un sonido que hacía que mi nerviosismo creciera. Decidí cerrar la tapa de nuevo. Al hacerlo, sentí una resistencia extraña, como si algo dentro del ataúd estuviera empujando hacia arriba. Mis manos temblaban, pero logré asegurarla y volví al cofre de la carroza, decidido a resolver el problema del motor y salir de ahí lo más rápido posible. Mientras intentaba encenderla de nuevo, sentí esa presión en el pecho intensificarse. Era como si algo pesado estuviera dentro de mí, apretando mis costillas desde adentro. El motor seguía sin responder. Maldije en voz baja y me quedé en silencio por un momento, tratando de calmarme. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, esta vez más fuerte y claro. No quiero ir. La voz venía de dentro del ataúd. No había duda. Era imposible, pero estaba sucediendo. Miré hacia el retrovisor, y por un instante pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero no era mi imaginación. La tapa del ataúd estaba abierta de nuevo, esta vez más que antes, lo suficiente para que pudiera ver un fragmento del interior. Y lo que vi me heló la sangre. Había movimiento. No era mucho, solo un leve temblor, como si algo dentro del ataúd estuviera respirando. Me bajé de la carroza de un salto, casi tropezando. Mis manos estaban sudando, y apenas podía controlar mi respiración. Pensé en llamar a alguien, a la funeraria, a la policía, a cualquiera. Pero mi teléfono estaba dentro de la carroza, y no quería volver a entrar. Estaba atrapado entre el frío del exterior y el horror que sentía dentro del vehículo. Finalmente, me armé de valor y abrí la puerta para agarrar mi teléfono. Pero cuando lo hice, la tapa del ataúd se deslizó por completo, cayendo al suelo con un golpe sordo. En ese momento, sentí como si todo el mundo se detuviera. La mujer, que minutos antes estaba muerta, ahora estaba sentada dentro del ataúd. Sus ojos estaban abiertos, pero no tenían vida. Eran dos pozos negros que parecían absorber la luz. Su boca estaba moviéndose, pero no emitía ningún sonido. Era como si intentara hablar, pero algo se lo impidiera. No sé cómo, pero mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Salí corriendo hacia el camino, sin mirar atrás. Solo quería alejarme de esa cosa, de ese lugar. Mientras corría, escuché pasos detrás de mí, lentos pero constantes, como si algo estuviera siguiéndome. No quise girarme. No quise saber qué era. Pero los pasos seguían, cada vez más cerca. Finalmente, vi las luces de un camión que se acercaba por la carretera. Corrí hacia él, agitando los brazos y gritando como un loco. El conductor frenó de golpe y salió, alarmado por mi estado. Apenas podía hablar, solo señalaba hacia la carroza, intentando explicar lo que había pasado. Cuando finalmente logró calmarme, regresamos juntos al lugar.
La carroza seguía ahí, con el motor apagado y la puerta abierta. Pero el ataúd estaba cerrado, como si nada hubiera pasado. El conductor del camión me miró con escepticismo, probablemente pensando que estaba loco o drogado. Pero yo sabía lo que había visto. Sabía lo que había sentido. Renuncié al día siguiente. Nunca volví a trabajar en una funeraria, ni a conducir una carroza. A veces me pregunto si lo que viví fue real o si mi mente me jugó una mala pasada. Pero hay noches, cuando estoy solo en casa, en las que creo escuchar ese susurro, esa voz que dice, no quiero ir. Y en esos momentos, sé que nunca podré escapar del recuerdo de esa noche. Nunca. El pasajero silencioso. Mi nombre es Luis, soy originario de Guerrero y trabajo como conductor de carrozas fúnebres. Mi vida, aunque podría parecer sombría para muchos, está llena de rutinas, transportar cuerpos de hospitales, morgues o casas hacia su destino final. Es un trabajo que enseña a lidiar con la muerte, con el silencio y, sobre todo, con la soledad. Sin embargo, hay cosas que ni los años en este oficio pueden preparar. Esta es una de ellas, y les aseguro que es real. Hasta el día de hoy, me atormenta. Era una noche sin luna, oscura como pocas. Había recibido una llamada urgente para trasladar un cuerpo desde un hospital en una comunidad rural hasta un pequeño cementerio al pie de una sierra. La familia del difunto insistía en que el entierro debía hacerse al amanecer por razones que nunca comprendí del todo, pero no era mi lugar cuestionar. Acepté el encargo y me puse en marcha, acompañado únicamente por el ronroneo del motor y el peso de la noche. El camino era estrecho, lleno de curvas cerradas y rodeado de espesos árboles que parecían engullir la carretera. Solo tenía los faros de la carroza para iluminar la oscuridad infinita. Alrededor de las 2 de la mañana, en un tramo particularmente desolado, noté una figura al borde de la carretera. Era un hombre. Estaba de pie, inmóvil, con una especie de sombrero grande que ocultaba su rostro. Pensé que tal vez era alguien esperando transporte, pero al acercarme, algo me hizo reducir la velocidad. Había algo extraño en él, algo que me ponía los pelos de punta. Cuando estuve lo suficientemente cerca, giré la cabeza para verlo mejor. Su rostro era inexpresivo, casi vacío, como si no estuviera realmente ahí. Sus ojos, negros como el abismo, me miraron directamente, congelándome por un instante. Instintivamente apreté el acelerador para pasar rápido, pero cuando lo rebasé, miré por el retrovisor. Y ya no estaba. No había forma de que hubiera salido del camino, a un lado estaba la densa selva y al otro un barranco pronunciado. Simplemente había desaparecido. Traté de convencerme de que solo estaba cansado. Llevaba horas manejando y mi mente podía estar jugando trucos. Sin embargo, mi cuerpo sabía otra cosa. El sudor frío recorría mi espalda y mis manos temblaban levemente mientras sostenía el volante. Encendí la radio en busca de algo que rompiera el silencio, pero solo capté un ruido blanco inquietante que llenaba el vehículo con un eco perturbador. Decidí apagarla. Al cabo de unos minutos, sentí un peso distinto en la carroza, como si algo invisible hubiera subido al vehículo. Era sutil, pero inconfundible. Me convencí de que era solo mi imaginación, hasta que escuché un suave pero claro golpe en el vidrio que separaba la cabina del área trasera. Mi corazón se detuvo. Intenté no mirar al retrovisor, pero la curiosidad me ganó. Giré los ojos y, por un breve instante, juraría que vi una sombra moviéndose dentro de la carroza. No tenía sentido. El ataúd estaba sellado y el área trasera estaba vacía, salvo por él. Pero algo, o alguien, estaba ahí. Aceleré, rezando en silencio para llegar pronto al cementerio, que, según mi cálculo, estaba a unos 20 minutos. El camino se hacía eterno. Cada curva parecía prolongarse más de lo normal, como si la carretera misma se estirara en una pesadilla sin fin. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, vi las luces del pequeño cementerio en la distancia. Respiré aliviado y reduje la velocidad para entrar por el angosto portón de hierro.
Había una capilla diminuta iluminada por velas y un sepulturero esperándome junto a una tumba recién abierta. Sin embargo, no estaba solo. Junto a él, parado en silencio, estaba el hombre que había visto al borde de la carretera. El aire se volvió denso, casi irrespirable. Me quedé inmóvil en el asiento, incapaz de entender cómo podía estar ahí. Era exactamente el mismo hombre, el sombrero grande, la figura delgada, esa presencia inquietante. Bajé de la carroza temblando y traté de mantener la compostura mientras saludaba al sepulturero. El hombre de sombrero no decía nada. Solo me miraba, y esa mirada parecía atravesarme como cuchillos. Con manos temblorosas, abrí la parte trasera de la carroza y ayudé al sepulturero a bajar el ataúd. Mientras lo colocábamos junto a la tumba, sentí una presión en mi hombro, como si alguien me tocara. Me giré de golpe, pero no había nadie. El hombre del sombrero seguía ahí, inmóvil, como una estatua. El sepulturero, ajeno a mi angustia, me agradeció por el trabajo y me dijo que podía irme. No quería quedarme un segundo más. Subí a la carroza, pero antes de encender el motor, miré por el espejo retrovisor. Mi corazón casi se detuvo. Ahí estaba él, sentado en el asiento trasero de la cabina, con su sombrero ocultando parte de su rostro. Grité y salí del vehículo como si me persiguiera la muerte misma. El sepulturero, alarmado, corrió hacia mí, preguntando qué sucedía. Traté de explicarle, pero las palabras no salían. Miré hacia la carroza de nuevo y, para mi horror, la figura seguía ahí, observándonos desde el interior. El sepulturero me dijo algo que jamás olvidaré. No eres el primero en ver a ese hombre. Algunos dicen que es el guardián de este lugar, que viene a asegurarse de que todo esté en orden. Pero otros creen que es algo más, algo que no deberías haber visto. No quise escuchar más. Subí al vehículo sin mirar atrás y arranqué, con el corazón latiendo como un tambor. El camino de regreso fue una pesadilla. Sentía su presencia en cada curva, en cada sombra que cruzaba los faros. Cuando finalmente llegué a casa, ya era de día. Me encerré en mi cuarto, pero el sueño no llegó. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos negros, esa figura inmóvil que parecía seguirme incluso en mis pensamientos. Desde esa noche, evito los trabajos nocturnos, especialmente los que implican caminos rurales. Pero a veces, en la quietud de la madrugada, cuando miro por la ventana, tengo la extraña sensación de que alguien está ahí, parado a lo lejos, con un sombrero grande y un vacío en su mirada que me eriza la piel. Si te gustó el video, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que esto nos ayudará mucho a crecer. Nos vemos el próximo video. Saludos.